Pues la semana pasada nos introdujimos a estos gráficos simples de interacción. Esto nos da una información previa a lo que nos podemos encontrar. No debemos derivar conclusiones de estos, pero sí nos dice por dónde anda el asunto. Parte de lo que nosotros analizamos, información que no tiene análisis estadístico, es nuevamente en el mundo real tenemos escenarios de información incompleta. En información incompleta, pues poder tomar una decisión. En este caso vamos a hacer un gráfico de interacción de objetos, arquitectura versus tiempo. Entonces tenemos todo lo del grafiquito acá. Y nos encontramos lo siguiente. Entonces yo le pregunto a David Eduardo, David, esa curvita que hace así, ¿a qué se te parece ese comportamiento? Eh, ¿A qué se parece? Sí, digamos, vea por ejemplo CPU que te hace así como hacia arriba. Hay una función Ajá. matemática que tiene ese comportamiento. ¿Cuál era? Es exponencial. Exponencial. Y todos parecen que tienen comportamiento exponencial. Y aquí quiero hacer énfasis en que nosotros nos cuestionemos si realmente estos niveles o estos factores y sus niveles tienen comportamiento exponencial. Entonces viene alguien y me dice, claro que tiene comportamiento exponencial. Vea, pues vea la gráfica. Sin embargo, veamos el eje X e interpretémoslo. El eje X lo que dice es cuántos objetos tenía la escena. Entonces vean, pasó de 1000 a 4000, de 4000 a 16000, de 16.000 a 65.000 y de 65.000 a 260.000. Esto pareciera que son potencias de 2. Esto pareciera que esto es aproximadamente 2 a la 1, que es 2. Esto es aproximadamente 2 a la 2, que es 4. Esto es aproximadamente 2 a la 3. No, esto incluso es 2 a la 4, que es 16. Entonces tenemos 16, este es 2 aproximadamente 2 a la 6, y este es aproximadamente 2 a la 8. Pues más bien este es 2 a la 0, que es 1, y este es 2 a la 2, que es 4. Entonces vean de que la cantidad de objetos parece que es 2 a la 0, 2 a la 2, 2 a la 4, 2 a la 6, 2 a la 8. Y ni siquiera iban en orden en las potencias de 2, sino que iba de 2 en 2. A lo que quiero decir con esto es que el experimentador, ustedes son los que definen los factores y los niveles. Ustedes diseñan el experimento. Y es importantísimo que a la hora que ustedes diseñen el experimento hagan un análisis si los niveles de los factores que están definiendo, ustedes están forzando un comportamiento. Vamos a ver, Jason Gerardo, si esto que digo tiene sentido. Jason Gerardo, si el experimentador, que es un autor de apellido Rivera, le hubiera dado un poquito más de cabeza a esto, y en lugar de definirlo como potencias de 2, hubiera dicho que esto es 1000, luego es 50.000, luego es 100.000, 150.000 y 200.000. ¿Cómo crees que hubieran quedado esas grafiquitas? Esas líneas. Tal vez hubiera sido como una función lineal, digamos, no tan abrupta, sino más como una lineal. Hubieran sido lineales. ¿Y por qué es importante que hagamos el análisis de que los factores los niveles del factor que escribí, en lugar de hacerlos lineales, los hice exponencial? ¿Por qué eso es importante? Entonces alguien dice, porque exponencial es muy feo. La razón es que al hacer una escogencia como la que se hizo originalmente,
donde tienen un comportamiento exponencial, cuando llegas a hacer el análisis de normalidad, ¿qué te va a tirar, Jason Gerardo? Sí, que no se va a cumplir. Que no son normales. Entonces, Entonces, uno mismo se disparó a los pies en el diseño del experimento de la ANOVA, donde necesitas que los datos son normales a definir niveles de factores que no te llevan a normalidad. Entonces, esto es un cuidado que hay que tener. ¿Me explico, Aarón? ¿Me explico, Luis Diego? ¿Sí me escucha? Ah, Sí, sí. profe. Bueno, Ok. sí se explica, Ok. claro. Sí. Muy bien, Sí. muy bien. Ahí ya hablaron ambos. Entonces, sí, vean de que hay que tener cuidado con los niveles de factores que ustedes escogen, porque ustedes pueden forzar un comportamiento que no era necesario. No es necesario incurrir en esta complicación. Al igual que la semana pasada, lo que tenemos que tener presente es, vean, tenemos la arquitectura, que es nuestro factor principal bajo estudio, y su comportamiento para diferente cantidad de objetos. ¿Qué podemos ver de este gráfico? Que el APU es más resistente, crece de una manera menos agresiva ante la cantidad de objetos. Vean de que al inicio parece que todos son iguales, pero a medida que aumenta la cantidad de objetos, parece que el APU tiene mejor rendimiento, se comporta mejor ahí. Entonces, pues tenemos eso por ahí.